Buenas tardes, colegas, bienvenidos a una entrevista más del Código Orgánico Administrativo. El día de hoy me acompaña el doctor Juan Francisco Palacios, quien es doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho de Competencia y Derecho de Telecomunicaciones. Además, es actualmente profesor en la Universidad Central del Ecuador y ha sido también profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en posgrados en la Universidad San Francisco de Quito. Con el doctor Juan Francisco vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy importante como es el procedimiento administrativo sancionador. Muy buenos días, doctor Juan Francisco, qué gusto que nos acompañe en esta entrevista. Andrés, buenos días y buenos días con todos y pues a las órdenes. Es un gusto que podamos reunirnos y además trabajar y discutir sobre estos temas que son tan importantes con esta nueva ley, con este nuevo código, para que podamos entre varios y en conjunto descubrir algunos de los temas importantes que nos interesan en la vida profesional. Justamente esa es la intención de estas entrevistas, donde prácticamente contamos con especialistas que nos pueden dar su visión sobre esta nueva ley. Y hoy vamos a hablar sobre procedimiento sancionador. En ese sentido, doctor, ¿qué es el procedimiento sancionador de manera general? Bueno, el procedimiento sancionador es básicamente una serie de pasos para el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, pero por parte de la administración pública. Tú sabes que el ejercicio de la potestad punitiva del Estado se ejerce en el ámbito penal, pero también en el ámbito administrativo, y esto es básicamente el procedimiento para el ámbito administrativo. Perfecto. Y ya hablando de procedimiento administrativo sancionador en el Código Orgánico Administrativo, ¿cómo empieza tratando esta ley el asunto en cuestión? Sí. A propósito de la pregunta que me decías al inicio, es importante que ya desde la Constitución del 2008, los principios que constan en la Constitución respecto del ejercicio de la potestad punitiva y en general del debido proceso son aplicables tanto en materia penal como en materia administrativa. Eso quiere decir el 76 y el 77 de la Constitución se aplican también. Sobre todo el artículo 76, el 76, en especial el artículo 76. Que habla del procedimiento en general. Así es, y eso es importante porque antes pensaba que muchos de estos principios, como el de presunción de inocencia, como el de tipicidad y varios más, se referían exclusivamente al procedimiento penal, pero ya con la Constitución del 2008 estos principios se extienden también al ejercicio de la potestad punitiva del Estado en el ámbito administrativo, que sería básicamente el ejercicio o el desenvolvimiento del procedimiento administrativo sancionador. Perfecto, doctor. Con esa aclaración tenemos establecido que esto está regido por un marco constitucional. Así es. Y prácticamente la ley lo que viene es a desarrollar ya las etapas. Sí. ¿Qué nos dice esta ley respecto del desarrollo de las etapas del procedimiento sancionador? Como en muchos casos, y esto no es exclusivo del procedimiento administrativo sancionador, el Código Orgánico Administrativo lo que ha hecho es establecer un procedimiento común para una institución como es el procedimiento administrativo sancionador, que estaba regulada en muchas leyes dispersas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en la ley de telecomunicaciones, en la ley de comunicación, en la ley de salud, en el mismo estatuto, el estatuto de la función ejecutiva, etc. Es decir, muchas leyes tenían procedimientos específicos para el ejercicio de este poder punitivo de la administración pública. Y lo que hace el Código Orgánico Administrativo es establecer ya un régimen común, un procedimiento común. Y con este régimen común, que prácticamente lo que nos empieza indicando es sobre los asuntos y que ha complicado, por ejemplo, a muchos municipios, es el tema de las caducidades, de las prescripciones, porque hay muchas, doctor, hay muchas sanciones que se han establecido en municipios a nivel de ordenanzas y que no están gradadas, digámoslo así, conforme dice el Código Orgánico Administrativo, tal vez con leves, graves, sino que tienen otro tipo de gradación. Y ahora, en el momento en que estamos a hablar de caducidad y prescripción, ¿cómo explica el Código Administrativo estas figuras? Bueno, vamos a ver, primero, el procedimiento administrativo sancionador es el primero de los procedimientos especiales que se regulan en el libro tercero del Código. Y básicamente son 16 artículos que establecen las reglas en términos generales del procedimiento administrativo sancionador. Las tres primeras reglas son o están referidas a los temas que tú acabas de comentar, es decir, primero la caducidad de la potestad sancionadora, la prescripción de las infracciones o prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora, que es como le llama el código, y finalmente la prescripción de las sanciones.
Cada una de ellas tiene un tratamiento distinto y yo, de mi estudio del código, yo encuentro que sobre todo en la última de ellas existen algunos equívocos en el código, que esos se irán resolviendo con el ejercicio ya de la aplicación y con la jurisprudencia. La primera regla es básicamente la del ejercicio o la caducidad del ejercicio de la potestad sancionadora, que es del artículo 244, que es básicamente la situación en la cual la administración pública ya inicia un procedimiento administrativo sancionador y no lo resuelve dentro del plazo contemplado para la resolución general de los procedimientos en este código, es decir, un mes luego de terminado el periodo de prueba. Si no lo resuelve en ese tiempo, caduca la potestad. Si no se resuelve luego de ese tiempo, caduca esa potestad. Eso es la regla general en este ámbito. ¿Y qué efecto tiene que caduque esa potestad si no resuelve? Que el acto administrativo que llegase a expedirse, en principio yo diría la administración pública ya no puede expedir un acto administrativo, pero si es que llegase a expedir un acto administrativo, ese acto administrativo está viciado de nulidad. Es decir, ya es un acto administrativo que ejercido o dictado fuera de competencia. Perfecto. Perfecto. Primera cosa, entonces la regla es, comienza el procedimiento administrativo por parte de la autoridad no lo resuelve dentro del plazo contemplado en el mismo código para los procedimientos comunes, es decir, un mes luego de, o me parece que son 30 días, luego de cerrado el término de prueba, ¿no? Primera cosa. Después tienes una regla respecto de lo que sería en estricto, y yo me siento más cómodo hablando más bien de prescripción de las infracciones. Es decir, tienes primero unos 3 niveles de infracción en virtud de la gravedad, que son las leves, las graves y las muy graves, y unos plazos para que esas infracciones prescriban, es decir, que luego de transcurrido un determinado tiempo la administración pública ya no puede ni siquiera iniciar un procedimiento administrativo sancionador. El código lo llama de otra manera, se refiere a prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora, y dice que en el caso de las leves será de 1 año, en el caso de las graves será de 3 y en el caso de las muy graves será de 5 años. ¿Por qué no me gusta utilizar el término prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora? Porque en estricto sentido, aquí el ejercicio de la potestad todavía no inició. ¿Sí? Y tú sabes, en materia penal, el término que se utiliza es prescripción de la infracción, es decir, transcurrió el plazo y la administración pública nunca dio inicio al procedimiento administrativo sancionador. Lo que distingue a la prescripción de la caducidad no es necesariamente esta distinción que acaba de mencionar o que está referida en el código, sino más bien a cuál es el objetivo que tiene cada una de ellas como institución jurídica. Y en este caso concreto, yo te digo, me parece que es más adecuado hablar de prescripción de las infracciones. El primer equívoco que yo te comentaba es que el artículo 245 se refiere, o para ponerte un ejemplo, en el primer numeral dice 1 año para las infracciones leves y las sanciones que por ellas se impongan, es decir, incorpora también el concepto de sanción aquí, lo que debería entenderse o lo que da a entender que esta es una prescripción tanto del ejercicio, prescripción de la infracción, como también prescripción de la sanción, es decir que a la final no concurren en el mismo término, no es como repetir lo mismo. No, porque en un caso de lo que se trata es de que la administración pública nunca inició un procedimiento administrativo sancionador, pasó 1 año y si después quisiera iniciarlo ya no lo puede, porque ya prescribió esa infracción. La infracción prescribió. ¿Y cuándo la otra cosa sería la sanción? ¿Cuál es el caso de la prescripción de la sanción? Y sería que se inició dentro de un plazo, es decir, dentro del año, para ponerte un ejemplo, en el caso de las leves, el procedimiento transcurrió cumpliendo los plazos, es decir, no hubo caducidad de la potestad sancionadora, se resolvió, pero no se ejecutó la sanción. Es decir, no se ejecutó, no se tomaron las medidas para la ejecución de la multa. Y si dentro de 1 año no se hizo cumplir la sanción, prescribió la sanción. Digamos que estaríamos hablando de prescripción de la sanción, ¿te das cuenta? Porque la pregunta es por qué el legislador utilizó esta palabra y dice al año para las infracciones leves y las sanciones que por ellas se impongan. ¿Para qué puso sanciones ahí? Porque seguramente estaba entendiendo que esta también es una regla para la prescripción de la sanción. Pero ahora tenemos. Pero resulta que después tienes un nuevo artículo que habla de la prescripción de las sanciones, estableciendo una nueva regla distinta a la del artículo 245. Y como tenemos que interpretar el código al amparo de la protección del ciudadano, tenemos que interpretar de manera que las sanciones también prescriben. O sea, yo creo que en cualquiera de los dos casos el legislador contempló la posibilidad de que prescriba la sanción. Perfecto. Pero aquí en el artículo 246 y en el 247 te establecen unos plazos distintos a los establecidos en el 245. Es decir, hay una contradicción entre las dos disposiciones. Fíjate lo que te dice, las sanciones administrativas, es decir, aquellas que ya se expidieron dentro del plazo, prescriben en el mismo plazo de la caducidad de la potestad sancionadora. Es decir,
que expedida la resolución sancionadora, tiene que ejecutarse dentro del plazo de 30 días no, de los 30 días, porque dice del ejercicio de la potestad sancionadora. Y el ejercicio de la potestad sancionadora se ejerce en un mes luego del término del periodo. Y entonces lo que quiere decirte es que en este caso estamos hablando de un mes y en el otro caso estamos hablando solamente estamos hablando de un año. Exacto. Que son dos plazos distintos. Déjame Pero ahí en ese caso, doctor, significa que los funcionarios tienen que ser muy ágiles al momento de ejecutar las sanciones que impongan. Es muy importante que ejecuten pronto, por supuesto. Es muy importante que ejecuten pronto. Así es, porque otro de los temas, y esto es algo que era importante, era precisamente que, sí, el plazo de un mes. Esto era importante porque era necesario que se establezcan también plazos de caducidad de las sanciones. No solamente de las infracciones, no solamente de la potestad sancionadora, porque son instituciones o conceptos distintos, sino también, en este caso, de las sanciones. Pero el problema es que existe contradicción entre las dos normas, porque por un lado te dice, para las leves un año, pero más adelante te dice la prescripción de las sanciones será el del mismo plazo para la caducidad del ejercicio de la potestad sancionadora. ¿Cuál era el plazo para el ejercicio de la potestad sancionadora? Un mes después de cerrar el término de prueba. En este caso, ¿desde cuándo contamos? ¿Desde que se expidió la resolución? Siempre se cuenta desde que se expidió la resolución. Perfecto. Aquí deberíamos decir desde que causó estado, ¿no? Porque aquí hay una aclaración en el mismo artículo, es decir, tú presentaste un recurso de apelación y una vez que se resuelve el recurso de apelación, ahí sí tienes un plazo para que pueda caducar el ejercicio, o más bien dicho, la ejecución, ¿cierto? Que sería la prescripción de la sanción. Distinto es el acto administrativo con el que se sanciona al acto administrativo normal con el que tal vez no se está en un procedimiento sancionador. Respecto de su ejecución, que nos acaba de decir, yo tengo que esperar que cause estado para aplicar el sancionador. Es que fíjate lo que te dice. Si las actuaciones de ejecución se paralizan durante... el plazo de prescripción comienza desde el día siguiente a aquel en que el acto administrativo ha causado estado. ¿Eso quiere decir a que resolví la apelación? Claro, es decir, una vez que se resuelve la apelación, tú ya tienes que empezar a ejecutar. ¿Qué es lo que puede hacer? Lo que está haciendo esta norma en general, y tal vez el espíritu de la prescripción de las sanciones, es sancionar al funcionario que se muestra negligente o moroso en ejecutar la sanción. ¿Te das cuenta? Es decir, ¿para qué hizo todo un procedimiento sancionador si realmente no va a cobrar la multa? Si no lo va a cobrar, claro, evidentemente. Y en el caso de que haya, para ir cerrando este tema de prescripciones y caducidades, en el caso de que haya prescripción y caducidad, yo como administrado tengo que, cuando conteste ese auto de inicio del procedimiento sancionador, ahí pedir que se declare prescrita la sanción porque ya estamos fuera de tiempos. ¿O tengo que irme donde un juez para que un juez me declare? Yo creo que tienes que alegarlo. Tienes que alegarlo. Es decir, si estás en el caso de la prescripción de una infracción, tienes que alegar desde el inicio eso. Y eso tampoco impide que después lo puedas hacer judicialmente ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero ¿tendría competencia la entidad administrativa para decir en efecto ya está prescrito y no puedo sancionar? Por supuesto que sí. Perfecto. Entonces, con esa aclaración, este tema de caducidades y prescripciones y con las precisiones que ha hecho el doctor Juan Francisco. Claro que ahí hay un problema, ¿no? Es decir, lo que estamos identificando es que el Código Orgánico Administrativo tiene un problema porque establece dos plazos para los mismos supuestos, es decir, para la caducidad de las infracciones o para la prescripción de las sanciones, perdón, me equivoqué, para la prescripción de las sanciones. Y ahí hay un tema que seguramente va a generar muchas confusiones al aplicar ya este procedimiento administrativo. Doctor, ¿cuáles son las reglas generales que podemos encontrar ya del procedimiento administrativo sancionador? ¿Cuáles son las pautas que nos da el Código Orgánico Administrativo para, como decir, el procedimiento? Sí. Bueno, nuevamente insisto en algo que era importante y que lo he mencionado desde el inicio, es decir, los principios del ejercicio de la potestad punitiva del Estado se aplican también en el procedimiento administrativo sancionador, es decir, aquellos que constan en el artículo 76 de la Constitución, pero además aquí se han establecido 4 reglas importantes, unas menos relevantes que otras, pero que me parecen importantes mencionar. La primera es que se establece, como ya existía en algunas leyes, una distinción o una separación clara entre el órgano instructor y el órgano resolutor. Es decir, tiene que haber un órgano designado dentro de las entidades públicas que sean las que instruyan el procedimiento sancionador. El objetivo básicamente de esto es garantizar un poco la imparcialidad, es decir, que aquella persona que esté investigando, que ha llevado el procedimiento, simplemente conforme el expediente y se lo pase a una persona que no tiene ningún tipo de prejuicio respecto de la conducta y respecto del imputado y que sea esta persona
se ha mantenido al margen del procedimiento la que resuelve. Entonces esto es importante. Más o menos lo que pasa en materia penal, que tienes un fiscal que es el que investiga y un juez con la diferencia de que el fiscal y el juez son o pertenecen a entidades que son distintas, ¿cierto? Aquí es la misma entidad, pero tiene un organismo que será, un órgano más bien dicho, un órgano que será el de la instrucción y un órgano que será el de la resolución. Perfecto, pero la idea es separar. Una cosa importante, pero separar eso. ¿Ya? La otra cosa es la importancia de seguir el procedimiento, ¿no? La importancia de que se haga un trámite, de que se cumplan las etapas del procedimiento, de que se garantice el debido proceso y sobre todo de que se garantice la posibilidad del ejercicio de la defensa. Hay un tema que es importante en el ejercicio de la potestad sancionadora. Cuando se inicia un procedimiento sancionador no es que la administración pública va a investigar. Ya la administración pública debió haber investigado y debe tener suficientes elementos para iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Vamos a ver más adelante que el acto de inicio es considerado aquí como acto administrativo. Yo no creo que sea un acto administrativo, esa es mi opinión, a pesar de que el texto lo dice, el artículo 251. Pero dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador ya supone que la administración pública ha hecho una investigación previa y cuenta con suficientes elementos como para poder iniciar este procedimiento. Y si es que no lo ha hecho, tiene la vía de lo que dice el COA de las actuaciones, todas las actuaciones necesarias previas. Exactamente, es decir, debería ejercer todas las potestades que le permite el Código Orgánico Administrativo para poder tener elementos que den cuenta de que existen suficientes hechos e indicios para poder iniciar el procedimiento sancionador. Es decir, no debe iniciar el procedimiento administrativo sancionador para investigar. Esto es algo muy importante. Es decir, tienes que tener efectivamente, qué sé yo, la destrucción de un bien público, por ejemplo, no sé si será un ejemplo, pero tienes que tener efectivamente la constatación de esos hechos, tienes que tener elementos que den cuenta de que el imputado es la persona que estuvo relacionada con eso. No quiere decir que no se vaya a garantizar el principio de inocencia o la presunción de inocencia, pero ya tiene que haber precedido una investigación anterior. Y esto es importante, por eso te digo que, aunque yo no considero que sea un acto administrativo, el iniciar un procedimiento administrativo sancionador ya supone un impacto en el ámbito jurídico de la persona que ha sido imputada. Tendrá que conseguir abogados, de alguna manera su presunción de inocencia está puesta en cuestión, aunque esto se lo garantice por la Constitución, pero ya tienes que responder a un auto de inicio, un acto de inicio, presentar pruebas, buscar una serie de elementos para desvirtuar sea la existencia de la infracción o tu relación con los hechos, etc. Entonces, es muy importante que la administración pública no considere el procedimiento administrativo como el procedimiento de investigación. Al procedimiento administrativo se llega ya cuando tienes elementos. Cuando tiene fuertes elementos. ¿Y cómo puede, doctor, dar inicio, o sea, del siguiente tenemos que hay un acto administrativo, pero cómo llega a conocer o cómo puede llegar a conocer una entidad de hechos que le permitan iniciar un procedimiento administrativo sancionador? A ver, ahora con el régimen que se estableció fundamentalmente en los últimos años de las agencias de regulación y control, sobre todo la potestad de control, que es una de las potestades genéricas que tiene la administración pública, una de las potestades importantes que tiene o competencias que tiene la administración pública, los órganos de la administración pública trabajan en eso, es decir, haciendo monitoreos, haciendo inspecciones, haciendo auditorías, es decir, en el ámbito que sea, ¿no? En el ámbito que sea. Y una persona puede, o sea, digamos, yo veo de que mi vecino, el típico ejemplo de procedimiento sancionador, yo veo que mi vecino está construyendo y yo le denuncio porque está construyendo tal vez sin permisos. Sí. Aquí en el mismo Código Orgánico Administrativo se establecen cuáles son las formas de inicio del procedimiento administrativo sancionador. Yo también tengo alguna observación respecto de eso y tengo una interpretación distinta o particular respecto del tema del inicio. El inicio siempre es un acto, en este caso que yo considero de simple administración por parte de la autoridad, pero la noticia de los eventos y estos elementos que te dan cuenta de que efectivamente existen indicios y hechos que pueden suponer la comisión de una infracción, sí puede llegar desde diversas fuentes. ¿Sí? Es decir, puede ser que una autoridad superior te lo ordene, pero adjuntando suficientes elementos para que se pueda iniciar el procedimiento sancionador. Puede ser que una persona presente una denuncia, pero el mero hecho de presentar la denuncia no hace que tú tengas la obligación de iniciar el procedimiento sancionador. Lo que tienes que ver es si esa denuncia tiene suficientes elementos, investigar los hechos denunciados para ver si es que efectivamente se da inicio al procedimiento administrativo sancionador. Puede ser que otro órgano
e incluso otra entidad te lo pida. Pero esa otra entidad tendría que aportar también suficientes elementos, y si es que no los aporta, investigarlos tú antes de dar inicio al procedimiento sancionador. En realidad, insisto, no son formas de inicio del procedimiento sancionador, sino son formas mediante las cuales el órgano instructor tiene noticia de la existencia de un hecho que puede constituir una infracción. Y en el caso creo que hay una diferencia sutil, pero es importante. Y la podemos puntualizar acá. Lo que ha hecho el doctor Francisco es correcto. O sea, el procedimiento sancionador inicia con el mal llamado acto administrativo, que a criterio de nuestro acto de inicio. Acto de inicio, que nuestro criterio expositor es un acto de simple administración, y ahí evidentemente cumpliendo todas las formalidades del COA se da inicio. Pero anterior a eso, lo que hace la administración es tener conocimiento a través de diversas fuentes, como nos ha indicado. Incluso la misma denuncia, es decir, no es que tú recibes la denuncia y comienza el procedimiento. Incluso ni siquiera es obligatorio. Puede ser que la denuncia es del presente inicio, esta denuncia no tiene ningún elemento, hemos hecho una verificación, hemos hecho una inspección, y resulta que esta construcción sí tiene los permisos, para darte un ejemplo, y no se inicia el procedimiento sancionador. Doctor, tan sencillo como es. Usted nos mencionó que cuando una persona le inicia un procedimiento sancionador, ya le causa un gravamen porque tiene que buscar abogado y tanta consideración. Pero en el caso de que yo quiera denunciar, ¿no es también un desincentivo para la gente denunciar? Porque va a decir, bueno, es que yo también tengo que después contratar abogado para poner la denuncia. ¿O cuál es el papel que cumple una persona que denuncia? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad por el hecho de poner una denuncia en sede administrativa? Es una pregunta interesante. Dos temas me parecen importantes ahí. Primero, no digo que la administración pública, cuando se presenta la denuncia, tiene que archivar tu denuncia. Lo que digo es que la denuncia constituye una noticia respecto de la existencia de unos hechos que pueden constituir una infracción. Si es que esa denuncia tiene suficientes elementos, en buena hora. Si no los tiene, en ejercicio de la potestad de control o de esta competencia genérica, como digo, de control, la administración pública debería realizar todas las investigaciones necesarias, todos los controles, todas las inspecciones, todas las auditorías necesarias para verificar si es que efectivamente esa noticia denunciada o esos hechos denunciados constituyen efectivamente una infracción o son elementos necesarios para poder iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Primera cosa. Pero la otra cosa es algo que es importantísimo y que está claramente mencionado aquí, y es que el denunciante no es parte en el procedimiento sancionador. Al igual que en materia penal, el denunciante presenta su denuncia. De hecho, aquí no se han establecido los requisitos para la denuncia. Es probable que las entidades establezcan mediante regulaciones internas los requisitos de las denuncias, pero lo que es interesante es que el denunciante no es parte y que una vez que ha presentado la denuncia, y si es que efectivamente la autoridad considera, en este caso la autoridad de instrucción, considera que es necesario dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador mediante un acto de inicio, ese acto de inicio se notifica por última vez al denunciante. O sea, ya no se le cuenta más. ¿Sabe qué? Hemos iniciado el procedimiento a partir de su denuncia, muchas gracias, y no se le cuenta más en el procedimiento. Fíjate la norma. Dice, es el 252, salvo que se requiera la colaboración personal en el procedimiento, la notificación de inicio del procedimiento será la última que se cursa al peticionario o al denunciante si ha fijado su domicilio de conformidad con este código. No sé si esta norma ya existe en el COTAD, me parece que está en el COTAD también, no lo recuerdo con precisión, pero esto es importante porque muchas veces los órganos de la administración pública han contado con los denunciantes como si fueran parte, en algunos casos, otros nunca. Y otros denunciantes se han considerado parte, es decir, han estado todo el tiempo impulsando cuando en realidad esa no es tarea, porque este es un ejercicio típico de la potestad sancionadora que está directamente vinculado con el ejercicio de la competencia de control. Y le corresponde solamente al Estado. Es una competencia del Estado, así es. De acuerdo. Entonces ya hemos iniciado el procedimiento, ¿no es cierto?, con este acto de actuación de inicio, que digamos es el procedimiento administrativo, y evidentemente, como en todo procedimiento, se dice, el que afirma tiene que probar. ¿Cómo es el tratamiento de la prueba en el procedimiento administrativo? Sí, este es un principio general. La prueba o la carga de la prueba la tiene la administración pública. En el sancionador. En el procedimiento administrativo sancionador. Es decir, insisto con algo que he venido diciendo desde el inicio, la administración pública no debería iniciar un procedimiento administrativo sancionador para investigar. Debería iniciar un procedimiento administrativo sancionador si es que ya tiene elementos suficientes que den cuenta de que existen unos hechos que pueden constituir una infracción y de que existe una relación
de responsabilidad, en este caso, entre el imputado y los hechos que están investigándose o que se investigan, ¿no es cierto? ¿Y eso significa que el administrado no tiene que probar nada? ¿O cómo debería? Como este auto de inicio ya tiene unos elementos, como este acto de inicio, estoy diciendo auto, como este acto de inicio ya tiene unos elementos, lo que debería hacer el administrado es procurar desvirtuar esos elementos. Aunque no tiene la obligación, pero evidentemente sabemos que... Digamos que la única obligación que tiene por mandato del mismo código es presentar pruebas respecto de los eximentes de responsabilidad. Por ejemplo, que los eventos que están investigándose o que se han constatado por parte de la administración pública son eventos de fuerza mayor o de caso fortuito, para poner un ejemplo. O que los eventos son el resultado de un acto de un tercero, o que el evento obedeció a una responsabilidad de la víctima o culpa de la víctima, sí, en algunos casos. Es difícil pensar en estos casos, pero sí. Pero le corresponde... Es decir, en esos casos, como yo estoy alegando eximentes de responsabilidad, es decir, situaciones que lo que van a hacer es cortar la relación de causalidad entre los hechos y mis actuaciones, es importante que el imputado presente pruebas respecto de esos eximentes de responsabilidad. Y lo dice expresamente el código, ¿no? Pero por regla general es la administración pública la que tendrá, normalmente y tal vez esto tiene relación con lo que yo dije hace un momento, es decir, una vez que tú ya tienes elementos suficientes para iniciar el procedimiento, la administración lo que hace es poner a consideración de la otra parte, en este caso, más bien dicho, del imputado. Y el imputado lo que tiene que hacer es decir, mire, estos hechos no los hice yo. O sea, pronunciarse sobre lo que le haya puesto conocimiento. Y presentar las pruebas que desvirtúen esos hechos, o presentar las pruebas del evento de fuerza mayor, o del caso fortuito, o del hecho de un tercero, es decir, que esto fue provocado por un tercero, etc. Es decir, no fui yo el que destruyó el cartel municipal, sino que fue el viento, alguna cosa así. Ya, pero en todo caso, la carga de la prueba obligatoriamente la tiene la administración pública para poder sancionar, pero nos ha dicho el doctor Juan Francisco que al administrado, si bien le corresponde desvirtuarse, descargarse con la prueba que también puede aportar, es importante el tema de que si hay eximentes de responsabilidad, los tiene que aportar el administrado. Sí. Yo recuerdo de la experiencia que he tenido que a veces los órganos de la administración pública te dicen, cuando resuelven, que el administrado no ha podido en ningún momento desvirtuar las imputaciones. En estricto no es eso, porque hay una presunción de inocencia. Y eso está mal, porque él no tiene que desvirtuar, sino ellos tienen que corroborar. Lo que tú tienes que tratar de demostrar es presentar los eximentes de responsabilidad o mostrar que esos elementos no constituyen una infracción. Es decir, tratar de dar elementos para que la calificación de los hechos sea distinta por parte de la autoridad. Perfecto. Sí. Y doctor, estamos en la etapa de prueba, ya se ha actuado toda la prueba conforme las reglas que establece el propio Código Orgánico Administrativo. Ya la administración ha evacuado esta etapa. ¿Qué sucede ya después, una vez que ya se ha agotado? Tú tienes 10 días para dar contestación al Pero eso es antes de la prueba. Entonces, auto de inicio, contesto en 10 días. Contestas en 10 días y hay un periodo para la evacuación de las pruebas, ¿cierto? Y después ya se cierra esto con el dictamen, ¿cierto? Y ese dictamen... Este famoso dictamen, que es un informe, que es la última actuación del órgano de instrucción. Perfecto. Por eso también es importante. Es decir, el órgano de instrucción, que como decía, debe estar separado del de resolución, tiene que presentar un informe final que dará cuenta en definitiva de la relación de todo el procedimiento y además de todas las alegaciones y todas las pruebas que hayan sido aportadas por parte del imputado, y eso será puesto a consideración de la autoridad que tiene que resolver. Yo le hago una pregunta que aquí seguramente va a despertar muchas dudas en nuestros compañeros que nos ven y que aplican procedimientos sancionadores en sus instituciones. Se cierra el término de prueba y después de eso viene el dictamen, pero al inicio nos dijo usted que tenemos un mes para resolver desde que se cierre el término de prueba. Sería recomendable que ese dictamen no demore mucho desde que se cerró el término de prueba, porque si el dictamen llega al día 20 después del término de prueba, ya solo dejamos 10 días para resolver, o se cuenta ese plazo de caducidad desde que mandaron el dictamen. A ver, el problema no es para los administrados, sino que es para la entidad pública. Entonces, la administración tiene que organizarlo de tal manera que le alcance el tiempo, porque fíjate que la norma, aquí hay una remisión, es decir, la regla de caducidad de la potestad sancionadora no tiene una regla específica en el procedimiento administrativo sancionador, sino que simplemente habla de la remisión y te dice en el plazo del procedimiento administrativo de acuerdo con este código. ¿Cuál es el plazo? Un mes después de cerrado el periodo de prueba.
No desde el dictamen, No desde el desde el primer dictamen. Así Entonces, es. por eso los dictámenes deben ser ágiles, justamente para no restarle tiempo al órgano resolutor. Y la pregunta, digamos, del millón que nos surge es, ¿el órgano que resuelve qué obligaciones tiene respecto de ese dictamen? ¿Lo vincula o no lo vincula? No es vinculante, no es vinculante. Tendrá que motivar su acto administrativo, esta es la regla general, pero evidentemente ahí tienes los elementos suficientes como para poder decidir, ¿cierto? Es decir, es la misma característica que puede tener todo dictamen, la autoridad tendrá que analizarlo, ver todos los elementos que cuentan, pero la autoridad tiene decisión respecto del procedimiento, es decir, puede tomar su criterio, puede alejarse incluso del dictamen. En la práctica lo que seguramente va a suceder es que sea muy coherente con lo del dictamen, por lo que he dicho que se empiece la investigación, es lo más probable. Pero no es obligatorio. No es obligatorio. Hay dos temas que antes de que se nos escape, claro, porque ya estamos llegando hacia el final, y es el tema de que cuando tú notificas con el acto de inicio, hay una posibilidad de terminación, digamos que sería extraordinaria del procedimiento, que es el reconocimiento de la infracción. O sea, que yo mismo diga sí lo hice. El mismo imputado diga yo sí lo hice, ya, y que incluso, en cuyo caso se impondrá la sanción, así que hay un reconocimiento de la sanción, y además la posibilidad de que tú no solamente reconozcas, sino que vayas y ejecutes la sanción. O sea, que cumplas. Que vayas y pagues la multa. Existen esas dos posibilidades. En este segundo caso termina el procedimiento sancionado. ¿Y tendría algún beneficio tal vez el tema de que yo... Sí, el código te lo dice, ¿no? El código te lo dice, aunque no hay una regla específica, y aquí se remite simplemente a la ley, leo lo que dice. En caso de que el inculpado corrija su conducta y acredite este hecho en el expediente, se pueden obtener las reducciones o exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. Es decir, que reconozca, no sabemos todavía. No te dice nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El imputado reconoce, corrige la conducta y eventualmente incluso paga. Podría conseguir que se obtenga una rebaja de sanciones. ¿Paga o, por ejemplo, en construcciones ilegales derroca él mismo su construcción legal? Digamos. Depende del tipo de infracción que se haya imputado, porque acuérdate que, y esto creo es algo que no lo habíamos visto al inicio, el artículo 251 te dice específicamente que el acto de inicio tiene que tener cuáles son las sanciones que podrían corresponder a los hechos que están imputando. O sea, ya sabe qué es lo que Yo sé que le están juzgando por una de segunda clase, por una de... muy grave. Y ya sé cuál es la sanción que me corresponde. Fíjese que yo utilicé el término segunda clase porque hay leyes que te hablan de primera, segunda, tercera. Este en cambio te dice leves, graves y muy graves. Pero lo que quiero decir es que tú ya sabes que te están imputando una infracción establecida en el artículo tal. Y que tiene tal sanción. Y que está catalogada como muy grave o como grave. ¿Qué pasaría? Y me surge ahorita la duda. ¿Qué pasaría? Hay leyes que dicen se le multará de 10 a 20 salarios básicos. Y yo quiero reconocer, ¿cuál cumple? ¿La de los 10 o la de los 20? Buena pregunta. ¿O nos deja ya... el imputado debería consultar a la administración pública qué multa paga. O por lo menos cumplir la de los 10 para decir cumplir antes, ¿no es cierto? Así es. Pero es una de las dudas que el Código Orgánico Administrativo... Hay que recordar, digamos, esto puede ser ya una verdad evidente, pero para quienes están comenzando a familiarizarse con el código no tiene infracciones. Ya, ¿no es cierto? Es decir, solo adjetivos. Lo que tiene es básicamente el procedimiento y a cada ley, la ley orgánica de salud o el código orgánico de la salud cuando se expida, o la ley orgánica de telecomunicaciones, o la ley orgánica de comunicación, o la ley orgánica de recursos hídricos, etcétera. Ellas son las que van a tener las infracciones y el procedimiento va a ser este. Perfecto, ahí está, esos son los códigos penales, como quien dice, y este es el procedimiento, pero en materia administrativa. Las reglas sustantivas van a estar en cada cuerpo jurídico. Perfecto. Como también va a ocurrir con las ordenanzas, ¿no? Perfecto. Tú sabes que los municipios establecen infracciones mediante ordenanza también. Y ahí tienen un trabajo muy importante los municipios porque tienen también que actualizar sus infracciones para no ser de primera, segunda, tercera y cuarta clase, sino leve, grave y muy grave, digamos para que se puedan adecuar a la normativa del COA. Sí, y si es que eso no ocurre, tendrá que haber un ejercicio de interpretación. Que le corresponde ya... En el caso de telecomunicaciones, me parece que el catálogo no es de leve, grave y muy grave, sino de primera, segunda y tercera clase. Pero como son tres categorías, debería entenderse igual, es decir, que la de primera clase es la leve, la de segunda clase es la grave, la de tercera clase es la muy grave. Perfecto. Doctor, no me quiero ir sin preguntarle lo siguiente, y es que a veces el procedimiento administrativo sancionador puede iniciar de alguna forma y a veces por alguna actuación del administrado,
por tantas cosas que suelen pasar, cambian los hechos que motivaron ese procedimiento sancionador, ¿no es cierto? Y tal vez, ¿qué sucede ahí en esos casos? Hay norma expresa respecto de eso, ¿no? Es decir, si es que durante el procedimiento se descubren unos eventos nuevos, se tiene que volver a notificar, al imputado diciendo, mire, nosotros pensábamos que esta era una infracción leve, pero resulta que es muy grave. No puedo cambiar al final y decirle, le inicié por leve y le sanciono por grave. Sí, y tienes que volver a iniciar el procedimiento administrativo sancionador, y hay unos elementos que pueden ratificarse, es decir, convalidarse, para utilizar un término que está utilizado en el Estatuto de la Función Ejecutiva. Es decir, todas las actuaciones anteriores que sean válidas se consideran válidas para el nuevo procedimiento, o sea, con este caso con la imputación de una infracción diferente. Por ejemplo, si es que ya hice una inspección y en la inspección no voy a cambiar los hechos que determiné, lo que voy a cambiar es la norma con la que estoy juzgando. Lo que estás haciendo es calificando tal vez cuál es la infracción que le corresponde. Ya no tendría que hacer otra pero ya la inspección determinó los hechos. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Doctor, también el Código Orgánico Administrativo, en su primera parte, habla de los principios y nos habla de dos principios para el procedimiento sancionador, ¿no es cierto? Que evidentemente me parece son el de tipicidad y el de la irretroactividad. ¿Qué tan? Quería preguntarle, primero con relación al de tipicidad, ¿qué pasa con este principio? Y si es que los ministerios, las agencias, las entidades van a poder seguir o no estableciendo, por ejemplo, infracciones a nivel infralegal. Esa sería la primera pregunta. A ver, hay una situación que es compleja y te hablo también desde la perspectiva de mi experiencia en el sector de telecomunicaciones. En sectores muy complejos desde el punto de vista técnico, por ejemplo, en telecomunicaciones, es muy difícil que en una ley tú catalogues todas las infracciones que pueden ocurrir. Tú puedes decir que es una infracción el enviar señales de telégrafo, y a lo mejor la ley especial de telecomunicaciones contenía todavía esa ley, contenía todavía esa infracción, pero resulta que el día de hoy es absolutamente absurdo. ¿Te das cuenta? Porque la tecnología avanza tan rápido que tú no puedes mantener conductas que describen situaciones de la realidad que ya no existen más. Entonces, yo creo que sí es válido que la administración pública establezca obligaciones y que existan en algunos casos tipos de infracción administrativa que establezcan la desobediencia o el incumplimiento de esas obligaciones. ¿Sí? Lo que sí me parece importante es que ese tipo de, perdón la palabra, pero es necesario que repita, que esa modalidad de tipo en blanco, de alguna manera, de tipo en blanco, sea aplicable solamente para las infracciones leves. Ya, eso quiere decir que se establezca... Que no se abuse de esa figura, sino que se establezca solamente como figura leve. Es decir, que tú tengas que un ministerio, nos referimos a que manda a remitir. Qué sé yo, que el Ministerio del Ambiente establezca una serie de obligaciones respecto a las actividades mineras, para ponerte un ejemplo, o de las actividades mineras en bosques húmedos, o el tratamiento del agua en el caso de la minería. No es de esperar que la ley establezca específicamente todas las infracciones respecto a la contaminación del agua, pero sí puede haber, y creo que sería válido que la ley diga incumplir con las disposiciones o con las reglas respecto de la contaminación del agua, y esa regla está en un reglamento expedido por el Ministerio. Perfecto. Entonces, lo que sí me parece importante es que ese tipo de modalidad sancionadora o de infracción o de redacción de la infracción, que serían insisto, tipos abiertos o tipos en blanco, tal vez más técnicamente, sean solamente para infracciones leves. Que no se abuse de esa figura. Exactamente. Y doctor, con relación y que solamente por reincidencias puedas ir subiendo hacia graves y muy graves. Perfecto. Y doctor, en el caso del principio de la retroactividad de la ley, que es la regla general, ¿por qué establecemos una excepción al procedimiento sancionador? Porque es la misma regla que en materia penal. Es decir, la misma regla del beneficio de la retroactividad cuando la norma es más benigna. Es decir, porque yo recordaba desde el inicio, ¿te acuerdas que lo dije? El ejercicio de la potestad administrativa del Estado en el ámbito administrativo
la potestad punitiva es el mismo ejercicio de la potestad punitiva en materia penal. Exactamente. Con sus particularidades, por supuesto. No quiero decir que sea exactamente pero lo mismo, tiene sus pero es el Estado comunes, que es fuerte ejerciendo su poder para sancionar a los ciudadanos. Y con relación a esto que nos dice de la retroactividad o de cuando es favorable el administrado, el artículo 105 que habla de las nulidades del acto administrativo nos dice en el numeral 4, mi estimado doctor, una especie de nulidad que llama la atención. En el artículo numeral 105, en el artículo 105 numeral 4, si le vemos por ahí. Sí. ¿Qué impresión le merece ese numeral? ¿Qué quiere decir? Este es un tema que se discutió mucho y que, bueno, para mí fue siempre un tema de interés desde el punto de vista académico, y es la incompetencia en relación del tiempo. Nuestro estatuto de la función ejecutiva, que fue básicamente una copia de la ley de procedimiento común o de procedimiento de las administraciones públicas, del procedimiento común de las administraciones públicas, digamos que en esa parte copió mal, porque no había nulidad cuando había incompetencia en relación del tiempo. Y sin embargo, tanto el estatuto como este nuevo código dicen que el acto administrativo es nulo cuando ha sido expedido por incompetencia en razón del tiempo. El tiempo puede ser solamente en ciertos casos una causal de nulidad en razón de la competencia, es decir, por haber sido expedido fuera de tiempo. Yo creo que aquí hay un esfuerzo más importante de lo que estaba en el estatuto, del que existe en el estatuto, porque lo que deberíamos decir es que el 3 debe leerse necesariamente, el 3, cuando hablamos de incompetencia en razón del tiempo, tiene que leerse necesariamente conjuntamente con el 4. Es decir, no todo acto administrativo expedido fuera de tiempo es nulo, sino solamente aquellos que cumplen con los requisitos del 4. ¿Cuál es el requisito? Dice: se dictó fuera de tiempo para ejercer la competencia, cosa que hasta ahí parecería exactamente igual al 3, siempre que el acto sea gravoso para el interesado. De tal manera que, si es que el acto administrativo fue expedido fuera de tiempo, pero no es gravoso para el administrado, ese acto es válido. Quiere decir, si yo, por ejemplo, dicto una resolución dentro de un procedimiento sancionador, no al mes de cerrar el término de prueba, como se nos dijo, sino al mes y 3 días, pero la absuelvo al administrado, el acto debería ser válido, debería considerarse válido. Debería ser válido. Así es. Perfecto, mi estimado doctor. Hemos abordado el procedimiento sancionador en líneas generales. Recordemos que el estudio del Código Orgánico Administrativo también depende mucho de cada uno de los profesionales. Doctor, para terminar esta entrevista me gustaría consultarle su opinión personal. ¿Qué es lo positivo y lo negativo del Código Orgánico Administrativo? A ver, yo creo que lo más importante del Código Orgánico Administrativo es que se haya hecho un esfuerzo de cohesión, es decir, que se hayan establecido las reglas de un procedimiento común. Yo mencioné hace un momento la ley de procedimientos comunes de las administraciones públicas de España, que es ese un poco el espíritu, es decir, tener un solo procedimiento por defecto para el ejercicio de las potestades administrativas. Y de negativo, salvo cuando existan procedimientos específicos, ¿no? En ciertas materias o para ciertos trámites hay procedimientos específicos para obtener una cédula, para sacar una licencia, etcétera, ¿no es cierto? Pero que existan unas reglas generales para el ejercicio de la actuación. Es positivo tener un procedimiento unificado. ¿Y en lo negativo qué le podemos encontrar al código? Yo creo que tiene muchos errores, y esto es algo que se irá resolviendo con el tiempo. Es probable que mediante reformas o ya con los pronunciamientos del Tribunal Contencioso Administrativo. Que seguramente hay que ir trabajando sobre la marcha del Código Orgánico Administrativo. Agradecemos a todos nuestra audiencia que nos acompañó en esta entrevista con Juan Francisco Palacios. Él es abogado en Cardinal Abogados. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Andrés. Muy gentil.